Un circuito eléctrico es una trayectoria cerrada por elementos activos, pasivos y en la cual el flujo de corriente eléctrica está limitada por la trayectoria. En la figura se puede observar que los elementos activos son la fuente de voltaje y la corriente eléctrica, mientras que el elemento pasivo es el resistor. Un elemento activo es aquel que suministra energía al circuito eléctrico y un elemento pasivo es aquel que recibe energía y la convierte en calor o la almacena en forma de campo eléctrico o en campo magnético. Algunos ejemplos de elementos activos son una pila, una batería de automóvil, la corriente eléctrica. Algunos ejemplos de elementos pasivos son un resistor, un capacitor, un inductor. Una pila también recibe el nombre de fuente de voltaje, o bien una batería puede entregar energía y a esta se le denomina comúnmente voltaje o bien potencial eléctrico. Su unidad de medida es el volt y se representa con la letra V labiodental. La corriente eléctrica es el flujo de electrones que viajan a través de un material conductor, por ejemplo, un alambre de cobre. Su unidad de medida es el ampere y se representa con la letra mayúscula A. Su representación esquemática es una línea con una flecha que se dibuja en el interior del circuito eléctrico y la punta de la flecha indica el sentido que lleva la corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica es el número de electrones que pasan a través de un material conductor en cierta longitud y en un determinado tiempo. Por otra parte, se sabe que en los conductores los electrones se encuentran moviéndose al azar, ya que no se les ha aplicado una diferencia de potencial en sus extremos. Cuando se le aplica al conductor una diferencia de potencial en sus extremos, por tanto se generará un campo eléctrico uniforme dentro del alambre y todos los electrones que se movían al azar ahora se mueven en sentido contrario a la del campo eléctrico. Si se cruza al conductor por un plano, se ve que un número de electrones cruzan la sección transversal, área rayada, en la unidad de tiempo y en consecuencia se genera una corriente de electrones en el conductor y se acostumbra a llamarla corriente eléctrica. A la corriente eléctrica se le denota indistintamente por la letra I, ya sea minúscula o mayúscula. La denotación matemática sería Q sobre T, donde Q es la carga eléctrica y sus unidades son coulombs, mientras que T representa el tiempo y sus unidades son segundos. Así que las dimensiones de la corriente eléctrica son coulombs sobre segundo o bien coulombs por segundos. Está bien dicho de las dos maneras, y esta relación es igual a ampere, dicho en inglés, o bien en amperio, dicho en español. Otro concepto es, los tipos de corriente eléctrica son tres. 1. Intensidad de corriente continua y su abreviación es CC. Se distingue por, inciso A, su magnitud permanece constante en cualquier instante de tiempo, e inciso B, el sentido de polarización no varía como se observa en la figura. Algunos ejemplos son pilas y acumuladores. 2. Intensidad de corriente alterna. Su abreviación es CA. Se distingue por, inciso A, la magnitud no es la misma en cualquier instante del tiempo, e inciso B, el sentido de polarización varía, como se observa en la gráfica. Un ejemplo sería el alternador o generador. 3. Intensidad de corriente directa. Su abreviación es CD. Se distingue por, inciso A, la magnitud de la corriente es diferente para cada intervalo de tiempo,
Inciso B. El sentido de la corriente siempre es directo, como se observa en la figura. Algunos ejemplos son fuente de poder, celda fotovoltaica y termopar. Por otra parte, en un circuito eléctrico se puede presentar un cortocircuito, como se observa en la figura, ya que la corriente eléctrica siempre circula por donde le cuesta menos trabajo hacerlo. Otro concepto es un switch o interruptor, que es un dispositivo eléctrico el cual puede estar abierto o cerrado. Si este está en la posición como se muestra en la figura, el circuito eléctrico se llama circuito cerrado. Por el contrario, cuando el interruptor está en la posición como se muestra en la figura, el circuito eléctrico se llama circuito abierto. Bueno, ahora vamos a ver los arreglos switch y resistor que se utilizan para fijar estados lógicos. Tenemos básicamente dos arreglos. Tenemos el arreglo pull-up y el arreglo pull-down. El arreglo pull-up, como tú puedes ver, pues empezamos aquí con VCC y luego este es un resistor pull-up. Aquí tenemos el switch y la otra parte pues va a tierra, ¿no? Mientras que el arreglo pull-down, pues tenemos VCC, luego viene el switch y luego pasa un resistor pull-down y aquí tenemos el otro extremo del resistor, lo conectamos a tierra. Básicamente son los dos arreglos que tenemos. ¿Tienen alguna duda, muchachos?